La casualidad me hizo encontrarles. Eran niños tímidos y llorosos, tan miedosos que no se atrevían a pronunciar palabra alguna. Sus semblantes carecían de expresión, sus ojos de vida. En efecto, eran niños pobres, abandonados, que vivían en casas destartaladas y oscuras, sin cuidados ni estimulantes, con alimentación deficiente. Tenían urgente necesidad de alimentación, aire y sol. Eran verdaderas flores cerradas pero sin frescor, almas ocultas dentro de envolturas herméticas. Sería interesante conocer las condiciones primitivas que permitieron la transformación impresionante de aquellos niños, la aparición de niños nuevos, cuya alma se manifestó con un esplendor tal que dispersó su luz por el mundo entero. Debían ser condiciones singularmente favorables para realizar la liberación del alma del niño. Debían destruirse todos los obstáculos represivos. Pero, ¿quién podría imaginar cuáles eran aquellos obstáculos represivos? ¿Y cuáles serían las circunstancias favorables y necesarias para que se exteriorizaran aquellas almas ocultas? Muchas de estas condiciones hubieran parecido negativas y contrarias a una finalidad tan elevada. Empecemos por la condición de las familias de los niños. Pertenecían a las más bajas clases sociales, pues sus padres no eran verdaderos obreros, sino gente que buscaban de día en día una ocupación pasajera, y por consiguiente no podían ocuparse de sus hijos. Casi todos eran analfabetos. No siento posible encontrar una verdadera maestra para ocupar aquel cargo sin porvenir. Se pensó en ofrecerlo a la hija del portero para que vigilara a los chiquillos, pero se dirigieron a una persona más culta, la cual había seguido algunos estudios para maestra hacía algún tiempo y que entonces trabajaba como obrera, no teniendo ambición ni preparación alguna, ni tampoco las prevenciones que seguramente se hubieran encontrado en una maestra de profesión. Las especiales condiciones en que nos encontrábamos resultaban de que no nos hallábamos ante una verdadera obra social, fundada por un municipio y por consiguiente con subvenciones para su sostenimiento. Los niños eran recogidos únicamente para evitar que pintaran las paredes de la casa y evitar reparaciones en el edificio. No podían ocuparse en obras de beneficencia como hubieran sido los cuidados médicos a los niños enfermizos, el facilitar almuerzo o comida a la población escolar. Los únicos gastos posibles eran los ordinarios en una oficina de escasos recursos, es decir, los muebles y objetos absolutamente necesarios. Por esta razón se comenzó por fabricar muebles y adquirir algunos objetos. Sin estos elementos no hubiera sido posible aislar y proceder a la transformación de los niños. La casa de los niños no era una verdadera escuela, era una especie de máquina de contar puesta a cero al iniciarse una labor, sin medios para crear el ambiente de los niños, con bancos y mesas escolares, con muebles de uso corriente en las escuelas. Se preparó un mobiliario sencillo como el de un escritorio o de una habitación cualquiera de una casa. Al mismo tiempo hice fabricar un material científico exactamente igual al que yo usaba en una institución de niños anormales, el cual, por haber sido utilizado a este objeto, nadie pensó que pudiera llegar a ser un material escolar. No hay que imaginar que el ambiente de la primera casa de los niños fuera amable y gracioso como el que presentan en la actualidad estas instituciones. Los muebles más importantes eran una robusta mesa para la maestra, situada en un sitio dominante, y un armario inmenso, alto y sólido en el que podían guardarse numerosos objetos y cuyas puertas se cerraban con llave, que guardaba la maestra. Las mesas destinadas a los niños habían sido construidas bajo criterios de solidez y duración. Eran bastante largas para que 3 niños pudieran sentarse en fila. Se colocaron unas detrás de las otras como los clásicos bancos de las escuelas. La única innovación eran las pequeñas sillas individuales, muy sencillas, una para cada niño. Faltaban las flores, que más tarde han llegado a ser una nota característica de nuestras escuelas, porque el patio de aquella casa, cultivado en jardín, no contenía más que pequeñas plantas verdes y algunos árboles.
Un conjunto semejante no podía darme la ilusión de realizar una experimentación importante. Sin embargo, me interesaba desarrollar una educación racional de los sentidos para controlar las diferencias de reacción entre los niños normales y los deficientes, y sobre todo para buscar una correspondencia, que podría ser interesante, entre las reacciones de los niños normales más jóvenes y los niños deficientes de más edad. No impuse ninguna condición especial a la maestra. Le enseñé únicamente a servirse del material sensorial para que pudieran presentarlo de manera exacta a los niños, y esto le pareció fácil e interesante, pero no impedía el desarrollo de sus propias iniciativas. En efecto, al poco tiempo me di cuenta de que la maestra se había fabricado otro material. Eran cruces doradas de cartón que debían servir de recompensa a los alumnos más dóciles y obedientes. En efecto, con frecuencia vi niños condecorados con estos objetos inofensivos. También tuvo la iniciativa de enseñar el saludo militar a todos los niños, aunque los alumnos mayores no pasaban de los 5 años. Pero esto parecía producirles tanta satisfacción y el gesto me pareció tan original que nada dije sobre el particular. Así comenzó nuestra vida de paz y de aislamiento. Durante mucho tiempo nadie se ocupó de nosotras. Los sucesos principales de esta época los constituían con cosas ínfimas dignas de aquellos cuentos para niños que siempre comienzan por «había una vez». Mis intenciones eran tan simples y pueriles que nadie hubiera podido considerarlas desde un punto de vista científico. Su descripción completa necesitaría un volumen de observaciones, o mejor todavía, de descubrimientos psicológicos. La repetición del ejercicio. El primer fenómeno digno de atención fue el siguiente. Una niña de 3 años se ejercitaba con los pequeños cilindros de encaje sólido que se manejaban como los tapones de las botellas. Son cilindros de diámetros escalonados, cada uno de los cuales tiene su posición perfectamente determinada. Me sorprendió que una niña tan jovencita mostrara tanto interés en repetir el ejercicio interminablemente. No había progreso alguno en rapidez ni en habilidad de ejecución. Era una especie de movimiento continuo. Acostumbrada a la medición, comencé a contar el número de veces que repetía el ejercicio, y después quise probar la resistencia de la extraña concentración que mostraba aquella niña, y dije a la maestra que hiciera cantar y caminar a los demás niños. La niña no se distrajo de su trabajo. Entonces tomé con suavidad la sillita sobre la que se hallaba sentada y la coloqué sobre una mesa. Con un movimiento rápido, la pequeña habría apretado el objeto entre sus rodillas y continuó su ejercicio sin distraerse. Desde el instante en que comencé a contar, la niña había repetido el ejercicio 42 veces. Se paró, como si despertara de un sueño, y sonrió feliz. Sus ojos brillaban intensamente mirando a su alrededor. Parecía que no se había dado cuenta de las maniobras realizadas a su lado y que no le habían perturbado para nada. Y de repente, sin causa aparente, cesó en su trabajo. ¿Qué es lo que terminó y por qué? Fue la primera grieta que se abrió en las profundidades inexploradas de su alma infantil. Era una niña pequeña, de una edad en que la atención carece de estabilidad, pasando de una a otra cosa sin detenerse. Y sin embargo, había hecho prueba de una concentración extraordinaria. El ego se había sustraído a todos los estímulos exteriores. Aquella concentración iba acompañada de un movimiento rítmico de las manos alrededor de un objeto exacto, graduado científicamente. Semejantes concentraciones se repitieron. Los niños salían de las mismas como personas reposadas, llenas de vida, con la apariencia del que ha experimentado un goce inmenso. Aunque estos fenómenos de concentración hacen que casi insensible a todo el mundo exterior, no son muy corrientes. Se caracterizan por la extraña manera de comportarse, común a todos y constante en todas sus acciones. Es el carácter propio del trabajo infantil que más tarde llamó la repetición del ejercicio. Viendo trabajar todas aquellas manos pequeñitas tan sucias, pensé
en que convenía enseñar a los niños a lavarse las manos. Observé que los niños, después de lavarse completamente las manos, continuaban lavándolas con pasión. Salían de la escuela para ir a lavarse las manos. Algunas madres contaban que los niños habían desaparecido de casa a las primeras horas de la mañana y los habían encontrado en el lavadero lavándose las manos. Estaban orgullosos de enseñar sus manos limpias a todo el mundo, tanto que en cierta ocasión les tomaban por mendicantes. El ejercicio se repetía sin finalidad exterior alguna. Era por una necesidad interior que se lavaban las manos limpias. Lo mismo ocurría con otras operaciones. Cuanto mejor se enseñaba un ejercicio, más estimulante parecía para ser repetido incansablemente. La libre elección. Otra particularidad reveló por primera vez un hecho muy sencillo. La maestra distribuía el material y lo volvía a colocar en su lugar. Me contó que mientras se entregaba a esta ocupación, los niños se levantaban de sus sillas y se acercaban a ella. La maestra les obligaba a volver a su sitio, pero insensiblemente se acercaban de nuevo, y esto se repetía varias veces. La maestra dedujo que los niños eran desobedientes. Comprendía, observándoles, su deseo de colocar ellos mismos los objetos en su lugar, y les dejé en libertad de efectuarlo. De este nuevo proceder nació una verdadera vida nueva. Colocar los objetos en orden, corregir cualquier desorden eventual, era un atractivo increíble para ellos. Si un vaso de agua se caía de las manos de un niño, todos los demás corrían solitos a recoger los trozos de vidrio y a secar el suelo. Un día, la caja que contenía 8 pastillas de colores escalonados cayó de manos de la maestra y recuerdo su confusión delante de la dificultad en reconocer tantos colores de matices tan poco distintos. Pero los niños corrieron enseguida y ante nuestro asombro colocaron rápidamente todas las pastillas en su lugar, demostrando una sensibilidad extraordinaria para los colores que nosotros no poseemos. La maestra llegó tarde un día a la escuela y había olvidado la víspera cerrar el armario con llave. Encontró el armario abierto y muchos niños junto al mismo. Algunos cogieron objetos para llevárselos. La maestra atribuyó este acto a un instinto de robo. Para ella, los niños que roban y que carecen de respeto necesitan una severa educación moral. A mí me pareció que los niños conocían suficientemente los objetos para poder elegirlos por sí solos, y en efecto así lo hicieron. Se inició un aumento de actividad interesante y vivaz. Los niños mostraban deseos especiales y elegían sus ocupaciones. Por esta razón se adoptó un armario bajo y elegante, que pareció mejor adaptado, donde el material, una vez ordenado, quedaba mejor dispuesto y al alcance de los pequeñuelos que lo elegían según sus gustos. De esta manera el principio de la libre elección acompañó al de la repetición del ejercicio. Las observaciones sobre las tendencias y las necesidades psíquicas de los niños se han podido realizar gracias a la libre elección. Una de las primeras consecuencias interesantes fue ver que los niños no elegían todo el material científico que yo había hecho preparar, sino solo algunos objetos. Escogían más o menos las mismas cosas y algunas con una evidente preferencia. En cambio, había objetos que permanecían abandonados y se cubrían de polvo. Yo se los mostraba a todos y la maestra que explicaba su uso se los ofrecía, pero los niños no los tomaban espontáneamente. Entonces comprendí que en el ambiente del niño todo debe estar medido, además de ordenado, y que la eliminación de confusiones y superficialidades engendra precisamente el interés y la concentración. Los juguetes. Aunque en la escuela había juguetes realmente espléndidos a disposición de los niños, estos no los agarraban nunca. Esto me sorprendió tanto que procuré enseñarles la manera de jugar con ellos, indicándoles el modo de manejar la minúscula vajilla, encendiéndoles el fuego en la pequeña cocina de muñeca, colocando junto a la misma un hermoso bebé. Los niños se interesaban un momento,
abandonándolos enseguida y sin elegirlos nunca espontáneamente. Entonces comprendí que los juguetes son algo inferior en la vida del niño y que éste solo los elige cuando no dispone de algo mejor. Existía algo más elevado que en su alma prevalecía, sin duda, sobre todas aquellas cosas frívolas. Lo mismo podemos pensar de nosotros. Jugar al ajedrez o al bridge es una cosa muy agradable en los momentos de ocio, pero ya no lo sería si nos obligaran a ello durante toda la vida. Cuando nos reclama una ocupación urgente y elevada, se olvida el bridge. El niño siempre se encuentra con ocupaciones urgentes y elevadas que le reclaman atención. Cada minuto que transcurre es precioso para él, pues representa el paso de un ser inferior a otro superior. En efecto, el niño crece y se desarrolla continuamente. Todo cuanto se refiere a los medios de desarrollo es fascinador para el niño y olvida la actividad ociosa. Recompensas y castigos. Al entrar un día en la escuela, vi a un niño sentado en una butaquita en medio de la sala, completamente solo, sin hacer nada. Llevaba sobre su pecho la pomposa condecoración preparada por la maestra como recompensa. Esta me explicó que el niño se hallaba castigado, pero poco después antes había recompensado a otro, aplicándole la cruz dorada sobre su pecho. Pero este niño, al pasar junto al pequeñuelo castigado, le había cedido su cruz, como un objeto inútil y molesto para el niño que quiere trabajar. El niño castigado miraba con decoración, con indiferencia, y luego contemplaba tranquilamente la sala, mientras volvía a mirar con indiferencia la condecoración, sin mostrarse apenado por el peso del castigo. Esta comprobación anulaba el valor de las recompensas y de los castigos. Queríamos continuar nuestras observaciones, y después de larga experimentación admitimos la confirmación. Por este hecho repetido constantemente, tanto que la maestra llegó a sentir cierto rubor en discutir recompensas y castigos a los niños, en distribuir recompensas y castigos a los niños, pues no hacían caso ni de unos ni de otros. Desde entonces, no se distribuyeron recompensas ni castigos. Lo que más nos sorprendió fue el desprecio por las recompensas. Se había producido un despertar de la conciencia, un sentido de la dignidad que antes no existía. El silencio. Un día entré en clase llevando en mis brazos a un niño de 4 meses que había tomado de los brazos de su madre, al atravesar el patio. El niño iba apretando en sus pañales, como es costumbre todavía entre la gente del pueblo. No lloraba, su semblante era mofletudo y rosado. El silencio de esta criatura me causó impresión profunda y quise participar mis sentimientos a los niños. No hace ruido alguno, dije, y para bromear añadí, miren cómo tiene fijos los pies. Ninguno de ustedes sabría hacerlo. Observé con estupor una tensión en los niños que me miraban. Todos pusieron sus pies juntos e inmóviles. Parecía que estaban pendientes de mis labios y que sentían profundamente mis palabras. Pero qué delicada es su respiración, continué. Ninguno de ustedes podría respirar como él. Y los niños, sorprendidos e inmóviles, contenían el suspiro. En aquel instante reinó un silencio sepulcral. Comenzó a sentirse el tic-tac del reloj, que generalmente no se escucha. Parecía que aquel pequeñuelo hubiese aportado una atmósfera de intenso silencio, como no existe en la vida ordinaria. En aquellos instantes nadie realizaba el más pequeño movimiento. De ello nació el deseo de encontrarse en aquel silencio, y quisieron reproducirlo. Todos los niños se apresuraron. No podemos decir con entusiasmo, porque el entusiasmo lleva en sí mismo algo de impulsivo que se manifiesta exteriormente, y que esta manifestación correspondía, por el contrario, a un deseo profundo. Pero se inmovilizaron controlando incluso su respiración, y permanecieron así, en actitud serena de meditación. Lentamente, en medio del silencio impresionante, se oían rumores ligerísimos, como el de una gota de agua que cayera a distancia, o el piar lejano de un pajarito. De esta manera nació nuestro ejercicio del silencio.
Un día se me ocurrió la idea de aprovechar el silencio para hacer una experiencia sobre la agudeza auditiva de los niños. Pensaba llamarles por sus nombres en voz baja, a cierta distancia, como se acostumbraba a efectuar en los exámenes médicos. El que sintiera pronunciar su nombre debía venir a mi lado, andando sin ruido. Con 50 alumnos, este ejercicio de lenta espera exigía una paciencia que consideraba imposible. Por eso traje caramelos y bombones de chocolate para recompensar a los niños que venían a mi lado. Pero los niños no aceptaron los dulces. Parecía que decían: no descompongas nuestra sublime impresión. Nos encontramos todavía en la deleitación de nuestro espíritu. No nos distraigas. Así comprendí que los niños no solo eran sensibles al silencio, sino también a una voz dulce que les llamara suavemente desde el silencio. Venían con lentitud, andando de puntillas, con precaución para no chocar con algún objeto y que sus pasos casi no se percibían. Por consiguiente, todo ejercicio de movimiento cuyo error pueda comprobarse, como el caso presente, por el ruido en el silencio, ayuda al niño en su perfección, de modo que la repetición del ejercicio puede conducir a una tal educación exterior de los actos, que sería imposible obtener otra más perfecta por una enseñanza expresa. Aquellos niños aprendieron a moverse a través de los obstáculos sin chocar con ellos, a correr ligeramente sin el más leve ruido, llegando a ser hábiles y ágiles, gozando en su perfección. Lo que les interesaba era el descubrimiento de sus posibilidades, practicándolas en este mundo misterioso donde se desarrolla la vida. Pasó mucho tiempo antes de convencerme de que la recusación de los dulces obedecía a una razón. Los dulces, es decir, las golosinas dadas como recompensa o como futilidad, presentaban un alimento innecesario e irregular. Me pareció un hecho tan extraordinario que quise repetir la prueba con insistencia, pues he sabido que uno de los caracteres de los pequeños es de ser golosos por los dulces. Traje, pues, dulces que los niños rehusaban o los metían en sus bolsillos. Pensando que, siendo muy pobres, deseaban llevárselos a sus familias, les dije: estos dulces son para ti y estos para llevarlos a tu casa. Los aceptaban, pero los metían todos en sus bolsillos, sin comer ninguno. Sin embargo, apreciaron el obsequio, pues, en cierta ocasión, uno de los niños tuvo que guardar cama, y estuvo tan agradecido al recibir la visita de la maestra, que abrió un cajoncito del que sacó un bombón que le había dado en clase y lo ofreció a la maestra. El dulce había permanecido allí durante algunas semanas como una tentación y el niño no lo había tocado. Este fenómeno fue tan general entre aquellos niños que en las escuelas que fueron abriéndose sucesivamente, muchos visitantes tuvieron ocasión de comprobar este fenómeno, el cual fue comentado en muchos libros de la época. Se trata de un hecho psíquico espontáneo y natural. Nadie quiso enseñar la penitencia de repente y suprimir los bombones. A nadie podía ocurrírsele la extraña fantasía de afirmar: los niños no tienen ganas de jugar ni de comer dulces. Cuando se ejercita la fantasía, no se efectúa sobre cosas de esta clase. Se produjeron anécdotas extrañas y repetidas, como aquella que dio la vuelta al mundo. Vino un personaje a la escuela que distribuyó bizcochos en forma de figuras geométricas, y los niños, en lugar de comérselos, los guardaban interesados diciendo: esto es un círculo, esto es un rectángulo. También es graciosa la anécdota de aquel niño que miraba cómo su madre cocinaba. Esta tomó una pastilla entera de mantequilla, y el niño exclamó: es un rectángulo. La mamá cortó uno de los ángulos y el niño dijo: ahora has cortado un triángulo y te queda un trapecio. Pero no pronunció la frase acostumbrada: dame pan con mantequilla. La dignidad. Un día se me ocurrió dar una lección algo humorística sobre la manera de sonarse, y después de haber imitado diversas maneras de servirse el del pañuelo para este objeto, terminé indicando el modo de sonarse con discreción, con objeto de hacer el menor ruido posible, disimulando el pañuelo lo más discretamente, de manera que el gesto sea correcto.
Los niños me escuchaban y miraban con extraordinaria atención. No se reían, y yo me preguntaba la razón de aquel éxito imprevisto. Apenas terminé, sonó un aplauso unánime, como cuando un artista de fama recibe una ovación en el teatro. Quedé verdaderamente confusa. Jamás hubiera creído que aquellos pequeñuelos hubieran podido convertirse en público entusiasta, ni que aquellas manos tan minuciosas pudieran desarrollar tanta energía. Entonces comprendí que acababa de tocar un punto sensible de aquel pequeño mundo. Los niños sufren una especie de humillación continua a propósito de la cuestión tratada, una degradación que constituye un signo de desprecio permanente. Los niños se sienten siempre molestos por esto, especialmente entre la gente del pueblo, donde se usa un apodo con extrema frecuencia alusiva a esta inferioridad. Todo el mundo les grita, todos les ofenden, acabando por coserles un pañuelo sobre el delantal en sitio visible para que no lo pierdan. Y aquello es como un estigma, como una bandera innoble. Nadie les había enseñado pacientemente cómo debían hacerlo, sin atropellarles. Es preciso considerar su punto de vista, o mejor conveniente comprender que los niños son extremadamente sensibles a todos los actos de desprecio que les dirigimos y que les humillan. Esta lección les hacía justicia, los rehabilitaba a sus propios ojos, les permitía elevarse en la sociedad. Así tuve que interpretar su entusiasmo. La experiencia me demostró más tarde que los niños tienen un sentimiento profundo de la dignidad personal. Su alma puede recibir heridas profundas que el adulto nunca llega a sospechar. El incidente no terminó así aquel día. Cuando iba a marcharme, los niños se pusieron a gritar: «Gracias, gracias por la lección», y cuando salí, me siguieron hacia la calle formando una procesión silenciosa hasta que les dije: «Al regresar, corran sobre la punta de los pies con cuidado de no chocar contra la esquina». Pronto se retiraron, desapareciendo en el interior del portal como si hubieran levantado el vuelo. Había colocado la dignidad social de aquellos pobres niños. Cuando recibíamos visitas, los niños se comportaban con dignidad y amor propio. Sabían dirigir su trabajo y recibir a la gente con cordial entusiasmo. En cierta ocasión, se anunció la visita de una persona importante que deseaba quedar a solas con aquellos niños para observarles. Hice mis recomendaciones a la maestra. En esta ocasión, dejad que las cosas se desarrollen espontáneamente. Y dirigiéndome a los niños les dije: «Mañana recibirán una visita. Espero que piensen, estos niños son los más bellos del mundo». Pregunté el resultado de la visita. «Fue un verdadero éxito», me dijo la maestra. Los niños prepararon una silla y dijeron amablemente al visitante: «Siéntese», y otros exclamaban: «Buenos días». Cuando el visitante se marchó, todos se asomaron por las ventanas, aglomerándose y gritando: «Gracias por la visita, muchos saludos». «Pero, ¿por qué tantos cumplidos y preparativos?». Yo le advertí no hacer nada extraordinario, dejándose de desarrollar las cosas naturalmente. «Yo no les dije nada», replicó la maestra, «han sido ellos», y añadió: «No podía creer lo que veía en mis ojos», y decía: «¿Serán los santos ángeles que inspiran a estos pequeñuelos?». Luego me explicó que los niños habían trabajado con toda corrección, cada uno tomando un objeto distinto, y pasaron un tiempo tranquilo que conmovió al visitante. Durante mucho tiempo tuve mis dudas, atormentando a la maestra para que no hiciera preparativo alguno en aquellos casos. Por fin quedé convencida. Los niños tenían su dignidad, su amor propio, y sabían dirigir sus trabajos de la escuela y recibir las visitas con gratitud y entusiasmo cordial. Honraban a sus visitantes y estaban orgullosos de mostrar lo mejor que sabían hacer. No les había dicho, supongo que desearéis que piensen de vosotros: «Estos niños son los más bellos del mundo». Pero no fue por mis recomendaciones que obraran así. Bastaba decir: «Vendrá una visita», como se anuncia la entrada de un personaje en un salón, y todo aquel pequeño pueblo consciente y responsable, lleno de gracia y de dignidad, cumplía su cometido. Comprendí que los niños no sentían timidez alguna. Entre su alma y el ambiente no existía obstáculo alguno. Su expansión era natural y perfecta, como una flor de loto que abre su corola blanca hasta los estambres para recibir los acariciadores rayos solares, exhalando un perfume delicioso. Ningún obstáculo,
Esto es lo esencial. Nada para esconder, nada para disimular, nada a temer. Sencillamente así. Su desenvoltura se deriva de una perfecta e inmediata adaptación al ambiente. Un alma ágil, activa, actuaba en ellos, siempre desahogada, irradiaba una cálida luz espiritual que disolvía las dificultades opresivas del adulto, con el que entraba en contacto. Estos niños acogían a todos con amor. Así comenzaron a visitarles diversos personajes para recoger impresiones nuevas y vivificantes, y comenzó a desarrollarse una vida social intensa. Era extraño ver cómo nacían sentimientos distintos de los corrientes en aquellos visitantes. Por ejemplo, señoras muy elegantes, adornadas con ricas joyas, como si fueran a una recepción, gozaban de ingenua admiración, completamente exenta de envidia de los niños, y se sentían felices por el modo en que los niños expresaban su admiración. Acariciaban las hermosas telas, las manos finas y perfumadas de las señoras. Un día un niño se acercó a una señora vestida de luto, apoyando su cabecita gentil contra ella. Luego le cogió la mano y la retuvo largo tiempo entre las suyas. Esta señora dijo que nadie la había consolado tan intensamente como aquellos pequeñuelos. Un día, la hija de nuestro presidente del Consejo de Ministros quiso acompañar al embajador de la República Argentina a realizar una visita a la casa de los niños. El embajador recomendó especialmente que no anunciaran su visita, para presenciar la espontaneidad de que había oído hablar. Pero al llegar a la casa se enteró de que era día de vacaciones y de que la escuela estaba cerrada. En el patio había algunos niños que se acercaron. No importa que sea día de vacaciones, dijo un niño con gran naturalidad, porque todos estamos en casa y la llave la tiene el portero. Luego empezaron a moverse, a llamar a sus compañeros, hicieron abrir la puerta y se pusieron a trabajar. Quedó demostrada de forma indiscutible su maravillosa espontaneidad. Las madres de los niños eran sensibles a estos hechos y venían a hacerme confidencias sobre su intimidad familiar. Estos pequeños de 3 o 4 años, me contaban, nos dicen cosas que nos ofenderían si no fueran nuestros hijos. Dicen, por ejemplo, tienes las manos sucias, hay que lavarlas, tienes que quitar las manchas de los vestidos. Como que las indicaciones provenían de nuestros hijos. No nos sentimos ofendidos, nos advertían como ocurre en los sueños. Y aquellas gentes de pueblo en lo sucesivo fueron más ordenados y aseados. Hicieron desaparecerlas de los alféizares de las ventanas, las cacerolas rotas, los cristales de las ventanas empezaron a brillar poco a poco, y plantas de geranios en flor adornaban las ventanas del patio.